Buenas, en 2 con 1, Juan Manuel Ospina y Adolfo Beck, con un invitado muy importante, el ex senador y un gran líder, Jorge Enrique Robledo. Buenas tardes, doctor Jorge Enrique Robledo. Muy buenas tardes, Adolfo y Juan Manuel, con mis saludos y muchas gracias por la invitación. Bueno, tenemos sobre la mesa un tema muy importante, su libro, Sin pelos en la lengua. ¿Qué le faltó por decir en ese libro? No siempre faltan cosas, pero bueno, no, se dicen hartas, porque fíjense que son casi 400 páginas en un formato pues generoso, y entonces no, realmente se dicen muchas cosas. Es como una especie de historia de mi vida, claro, porque pues para eso fue que me buscaron, pero es también una historia como de Colombia, ¿no? Inclusive me voy hasta el siglo XIX contando cosas y planteando y haciendo un conjunto de planteamientos. Ha caído muy bien el libro, les cuento, estamos muy contentos, se está vendiendo muy bien en librerías. Bueno, luego, bueno, estamos cumpliendo con el cometido. Y por supuesto que a los contradictores no les gusta, pues, porque pues, hay gente que quiere que solo se les pueda echar flores cuando se analizan sus gestiones. Entonces, estoy muy satisfecho con el trabajo que hicimos. No, un buen libro de ese estilo tiene como condición que genere polémica, porque si pasa así, sin romper ni manchar el paisaje, no pasó nada. Pero ya que escribiste el libro, ya que publicaste el libro, ya que estás presentando el libro, a uno siempre le quedan, y recuérdame, ¿por qué no puse esto? ¿Qué se me quedó? Hombre, yo esto lo debía haber puesto, todavía no se te ha venido ese pensamiento. Sí, no, hay varias cosas que he concluido, que lástima que se me pasó decirlas. Es que es un esfuerzo muy grande, es un libro grande, siempre la presión de la editorial, que las fechas, que los compromisos, y bueno, yo seguí haciendo otras cosas. Pero uno que se te ha quedado, uno que se te ha quedado. En ese libro, preciso esto, ese es un libro que por supuesto que comenta sobre Petro y sobre su gobierno, sería una idiotez. Petro. Sí, eso, pero el libro es un libro que le gasta el grueso del tiempo a los gobiernos anteriores al 2022, porque finalmente Petro lo que hace es recibir un país descuadernado, gobiernos anteriores a los que yo nunca respaldé. Pero las agresiones de las que estoy siendo víctima por parte de las barras bravas de Petro, entonces me recordaron una cosa que no puse. ¿Se acuerdan ese personaje que un día salió en un video en el que le decía a la jefatura petrista de la campaña que iban a tener que reducir los límites éticos? O sea, que iban a atropellar, ¿sí? Y eso que hubiera sido una frase bien interesante de poner, se me pasó anoche, Juan Manuel, como que me desperté y dije, miércoles, yo esa frase no la puse. Ahora se me quedó esta. Se me quedó esa y era importante porque es muy grave, ¿no? Que se hagan campañas donde los directivos se pongan de acuerdo en disminuir los niveles éticos, ¿no? Porque ahí ya da la pauta de cómo va a ser la campaña. Pues entonces, usted lo que hace es tener una libretica al lado de la cama y va apuntando, porque uno siempre sueña con la segunda edición del libro. Sí, va a tocar hacer, y por ahí hay más cosas. En este momento no me acuerdo, pero yo sé que tampoco son tantas, pero sí hay cosas que se han podido precisar un poquito. Pero eso tiene un paralelo en la historia. Recuerda la famosa frase de Turbay, hay que reducir la corrupción a sus justas proporciones. Sí. Eso también tiene, eso es limitar los parámetros éticos. Y fue aplicado en todo, fue aplicado con todo rigor, por lo demás. Esa fue consigna de gobierno. No solamente de Petro, eso ha sido de Turbay, perdón. Eso ha sido un estilo que se ha ido recientemente imponiendo en el país y obviamente con Petro alcanza un punto alto. Yo tengo un capítulo largo en el libro, ustedes que lo han leído, un capítulo largo en el libro sobre el tema de la corrupción. Sí. Y porque ese es un asunto que yo he estudiado hace muchos años, hice muchos debates en el Senado al respecto. Y entre las cosas que digo es que la corrupción en Colombia no es una corrupción de ovejas descarriadas o de manzanas podridas, sino que es una corrupción sistémica, y lo demuestro en detalle. O sea, aquí a este país lo gobiernan unos sistemas de corrupción que vinculan, por supuesto, que a dirigentes políticos, funcionarios públicos y particulares. Ese es yo creo que es una aporte del libro. En el libro digo, es imposible que un servidor público solo robe plata en grande.
Solo lo único que uno se puede robar en el Congreso, Juan Manuel y Adolfo, es por ahí la plata del papel higiénico o del jabón de los baños. Pero si se quiere robar en grande, hay que asociar particulares, que no quiere decir que todos los Eso particulares siempre, son corruptos. la corrupción surge de la relación perversa entre intereses privados y poder público. Muchas veces Ese es poder un público enfoque y clave político. en el asunto y está muy bien explicado en el libro. Y da espacio para la siguiente pregunta, y perdón la palabra. ¿En qué momento, estoy robándole el título a un libro, en qué momento se fregó Colombia? Con J. ¿En qué momento se jodió Colombia? No, y así hay un título, se jodió Colombia. Sí, sí. No, yo explico con mucho detalle, Juan Manuel me ha oído esto mucho y Adolfo también. Colombia nunca ha tenido, por lo menos a lo largo del siglo XX y del XXI, nadie que haya gobernado a Colombia, ni Petro, ha hecho esfuerzos por implantar un modelo de economía de mercado, porque yo no estoy hablando de estatizar la economía ni ese tipo de cosas. Nadie ha hecho esfuerzos por implantar un modelo económico de economía de mercado que de verdad desarrolle a Colombia. Y esa es la mediocridad de los resultados. Nosotros tenemos un capitalismo de apenas unos $6.700 por habitante. Y eso es una miseria. Entonces eso genera lo que uno puede llamar el síndrome de la cobija cortica, ¿no? Que es que si uno se tapa arriba, se le destapan los pies, y si se tapan los pies, se le destapa el cuello. Y eso es lo que le pasa a Colombia. Cuando se tapa un roto por aquí, se destapa otro por otro lado. ¿Por qué? Porque creamos muy poca riqueza, muy poco empleo productivo y muy poca riqueza. Yo creo que ese es el centro del debate que plantea el libro, desde el primer renglón hasta el último renglón. Y cabe otra conclusión. En la Colombia actual, los problemas actuales, no todo es culpa de Petro. No, de ninguna manera. No. O sea, Petro en buena medida gana porque los gobiernos anteriores han sido tan malos que la gente estaba hasta la coronilla y vota por él en buena medida como un voto de castigo. Bueno, y él le revuelve unos cuantos ingredientes bastante detestables, pero digamos que en la base de su triunfo está que la gente está hastiada de lo que pasaba antes del 2022. Lo que pasa es que también se está hastiando de lo que pasa ahora porque Petro pues tampoco está cambiando lo que había. Ahorita vamos a hablar de qué es lo que viene, qué puede ser. Pero Sí. ahí hay una pregunta oyéndote. Vos podrías decir que en el fondo la gran causa del atraso colombiano en todos los niveles es la corrupción. No, los países desarrollados son tremendamente corruptos. Acuérdense que la legislación alemana permitía descontar de los impuestos la plata de la corrupción que repartían por el mundo. Sí. Eso estaba en la Constitución. Sí, estaba. Alemana. No, corrupción hay en todas partes, en unos más y en otros menos, pero es evidente que el problema principal de Colombia es que no ha habido una política para desarrollar a Colombia. Yo eso lo explico con todo detalle. Juan Manuel, usted que es economista sabe incluso de pronto más que yo de estas cosas. Y lo digo con nombre propio. Colombia lleva 80 años haciendo lo que dice el Fondo Monetario Internacional, que lo controlan Estados Unidos y las grandes potencias económicas y que, claro, no les interesa que ni Colombia ni América Latina se desarrolle. Porque imagínense, si nosotros produjéramos todos los automóviles que consumimos y no los importáramos o no importáramos sus partes principales, pues eso les afectaría a ellos sus economías. Lo pongo como un ejemplo, pero se pueden poner muchos más ejemplos. Ellos sí quieren que haya capitalismo en todo el mundo, pero que el único desarrollado sea el de ellos. Y que los demás nos quedemos en unos capitalismos mediocres como los que estamos padeciendo. Y eso, a mi juicio, está en el fondo del problema. Lleva 80 años, pero una de las banderas de Petro no era independizarse de esos organismos internacionales. Pues si esa era una de sus banderas, lo incumplió, porque si alguien está sometido en Colombia en este momento a esos organismos internacionales es Gustavo Petro. Eso en el libro lo demuestro con todo detalle, no de ahora, desde siempre. Es más, el último capítulo del libro se pregunta, ¿y Petro si es de izquierda? Y lo analizo y lo que muestro es que en los asuntos medulares de la macroeconomía de Petro es la misma del Fondo Monetario Internacional y de Duque, de Uribe, de Santos, de Pastrana, de Samper, de César Gaviria y de todos ellos. Es la misma. Son los TLCs, el libre comercio, la apertura, etcétera, etcétera. Eso se puede mostrar hasta la saciedad. Así él diga lo que quiera decir. Ese es otro cuento, porque él es astuto para enredar, sin duda alguna. Si Petro no es de izquierda, ¿dónde ubica usted a Petro? Pues digamos que en estos asuntos medulares no lo es. Uno
él de pronto puede reclamar cosas a favor de los débiles, pero también yo digo en ese análisis que darles auxilios o asistencialismo a los pobres lo hacen todos los sectores de la política del mundo. O sea, no es cierto que la diferencia, llamemos, entre la izquierda y la derecha es que los de la izquierda le dan cosas a los pobres y los de la derecha no. O sea, por ejemplo, Familias en Acción, eso es una creación del Banco Mundial que se le impuso a Colombia, y todos los gobiernos anteriores al de Petro han hecho asistencialismo, ¿sí? Y subsidios y ese tipo de cosas. Esto es más complicado. A mi juicio, la piedra medular está en que yo creo, en mi caso, me considero de izquierda porque estoy de verdad por desarrollar a Colombia, porque creemos más riqueza, nos salgamos de la economía de los $6.600, pleno empleo, buenos empleos, desarrollo científico y tecnológico, etcétera. Y yo no veo a Petro ni a ninguno de los gobiernos anteriores en eso. Ellos están casados con la mediocridad, acomodados a la mediocridad. Yo en 53 años que llevo de esta lucha no me he podido acomodar, no me acostumbro, Juan Manuel, a la mediocridad de la economía. Ya se fue, no, eso está bien, no se acostumbre porque pierde mucho. Pues que fíjate una cosa que yo creo que es importante, y es que para lograr lo que tú planteas, se necesita a la hora de verdad es que haya una muy buena, no sé si colaboración, coordinación entre las políticas públicas del Estado y las acciones y decisiones privadas de los empresarios, sean grandes, medianos o pequeños. Es esa conjunción de política pública y de acción empresarial de diferentes escalas la que produce el proceso de desarrollo, ¿no? La última frase del libro, que es de ese capítulo en el que critico a Petro, ¿sí? Ahí está el libro. Lo que hace es proponer, Juan Manuel, usted me ha oído esto muchas veces y Adolfo también, un acuerdo nacional para un país en el que se beneficien los sectores populares, campesinos, indígenas, jornaleros, todo el mundo, las clases medias y los empresarios, el empresariado. O sea, que sea un país de gana-gana. Es más, el artículo que estoy terminando de escribir esta semana, se lo recomiendo, es para explicar una cosa que también Juan Manuel se sabe de memoria, y es que el gran salto de la humanidad a partir de la revolución industrial fue el aparecimiento de la economía empresarial, que es la que es capaz de utilizar fuerzas productivas inmensamente grandes, motores, combustibles, ciencia, tecnología, y elevar el nivel de vida de la población. Eso tiene que ser con las empresas, ¿sí? Con empresas que inclusive pueden ser privadas o públicas. No ese es el aspecto principal. El aspecto principal es poder concentrar recursos para que en vez de trabajar con un asadón, pongo ese ejemplo, Adolfo, se trabaje con un tractor. Procedamos un poco en la entrevista. Usted se me adelantó en una pregunta. Ahí la gente del común se pregunta, pero Robledo sí es de izquierda. Usted me acaba de confirmar, sí, yo soy un hombre de izquierda. Pero sí, la pregunta que sigue es, ¿por qué hay sectores de la izquierda que le dan tanto garrote a Robledo? ¿Qué diablos se entiende por izquierda? Lo que hacen es insultarme y atacarme, simplemente porque no estoy de acuerdo con Petro. Pero si usted mira todos esos ataques que me hacen en la red, nunca ningún petrista me ha hecho un debate sobre lo que yo digo. ¿No? Entonces me dicen viejo decrépito, no sé qué, vendido, uribista, derechista, pero son eso que llamamos que son las críticas ad hominem, o sea, me atacan es personalmente, no mis puntos de vista. Entonces aquí se volvió que el que no es petrista le pueden cargar el adjetivo que se les dé la gana. Pero yo escribo artículos, bueno, los invito a los petristas que me contraigan el artículo de esta semana o el de la semana pasada o el que quieran. El que quiera. Un debate serio sobre estas cosas, que contradigan mi último capítulo. Sí, que me demuestren que Petro no es un hombre del Fondo Monetario Internacional neoliberal, partidario de los TLCs. Yo es que todo eso lo demuestro en el libro. Yo no digo una sola cosa en ese libro que no esté en las pruebas publicadas en el libro. Usted en su libro dice que es un falso cambio lo de Petro. Sí. Un capítulo se lo dice. No, hay un cambio que no es falso, que es el de los que van a vivir sabroso. Ahí sí hay un cambio verdadero. En los pasajeros en los carros oficiales. No, hay una élite petrista la que está teniendo un cambio formidable. Están viviendo como príncipes. Pero yo me refiero al modelo económico, que es donde a mi juicio está el debate. O sea, Petro no tiene un modelo para crear más riqueza. Está bregando a distribuir la riqueza de una manera diferente, ¿sí? A la manera del Fondo Monetario Internacional, además, pero de crear riqueza, ¿no? Juan Manuel, que es economista, repito, Juan Manuel, ¿qué está proponiendo Petro que cree de verdad más riqueza en Colombia?
Ni No, al siquiera lo de contrario, tierras se está haciendo porque con los TLCs las tierras en Colombia no se pueden cultivar porque las importaciones arruinan a los productores. Yo no me opongo a que se les den tierra a los campesinos, pero si usted solo lo complementa con una política de protección al agro, esos campesinos se van a quebrar, como se han quebrado en los años anteriores. no, no. Y una cosa que se dice mucho, los campesinos solo con tierra, de pronto lo que están es condenados a morirse de hambre. Es decir, tiene Claro. que haber una política integral de desarrollo rural con un componente Y no la central hay. en el reparto de tierra. No la hay. Pero No él la habla hay. de 7 millones de hectáreas. ¿Y dónde está el crédito? ¿Dónde están Nada. las nuevas estrategias de comercialización? ¿Dónde está la organización de productores? Pero Y además echan a en los el ministros porque no 2026, han comprado la tierra. exacto. Y en el 2026 empieza la ruina de por lo menos 300.000 familias, casi todas pequeñitas, de ganaderos de la leche. Porque va a haber libre ingreso de leche de lácteos norteamericanos y europeos en un proceso. Y los van a quebrar. Entonces, aún si hicieran bien la política de tierras que no están haciendo, lo máximo que sucedería es que, digamos, reemplazarían a unos quebrados por otros propietarios agrícolas. Sí, sí. Estar en contra de los TLC es estar en contra de la globalización y estar a favor del proteccionismo. Es tener una visión crítica de la globalización. El mundo es global desde que vino Colón a América. Yo no voy a poner en discusión eso y Colombia se tiene que relacionar con todos los países del mundo. Eso yo nunca he planteado que nos aislemos, pero sí tenemos que luchar porque sea un mundo en el que no sea un mundo de ganadores y de perdedores, que es el que nos están construyendo, sino un mundo de gana-gana. O sea, un mundo en el que sí, los países desarrollados ganen y se desarrollen, pero nosotros también. América Latina, África, Asia, ese es el mundo por el que hay que luchar. Lo que pasa es que ese es el mundo que no quiere ni el Fondo Monetario Internacional, ni el Banco Mundial, ni la OCDE, porque a ellos les parece una genialidad coger a estos países y exprimirlos y exprimirlos y exprimirlos hasta la náusea, mientras a ellos les vaya bien. Esa es la globalización sí está en crisis. La globalización como tal está en crisis. Claro que está en crisis. En últimas, porque además, en la medida en que estos países se revienten, eso tiene una carambola negativa contra las economías de los países desarrollados, porque llega un momento en que no encuentran a quién venderle. Es que, fíjese un poco la discusión que hay ahora con todo el tema ambiental y ahora que tenemos el COVID, la reunión, sí, el COVID, la reunión en Cali, y es ir tomando conciencia que esa destrucción ambiental es una destrucción de la vida finalmente y es una destrucción de los mismos que la están generando. Llega un momento en que ese problema ya sale de solamente unos sectores explotados y empieza a comprometer al conjunto. Y lo mismo sucede con la globalización. Yo creo que la globalización ha alcanzado un límite. Ahora, no se trata de cerrar las economías. Hay que encontrar, perdónenme la expresión un poco conservadora, un justo medio entre mercado interno, mercado externo, entre producción nacional e importaciones, de manera tal que sean esfuerzos complementarios y no excluyentes. ¿Vos cómo ves eso, Jorge? Sí, no, así debe ser. O sea, ¿de qué es de lo que se trata? Hay que plantear una renegociación de los TLCs y esos tratados en el que las partes se sienten a buscar acuerdos. Bueno, ¿cómo vamos a hacer? Entonces, por ejemplo, lo que Colombia no puede producir, pues hay que importarlo, eso se cae. Hay que importarlo. Es que eso es una bobería. O sea, es que yo cualquier cosa que haré menos un idiota, ¿cierto? Y tengo sentido común y entiendo las cosas. Sí, pero lo que no es posible es que nos obliguen a importar lo que sí podemos producir, porque entonces, ¿cómo hacemos? Hay que importar lo que no podemos producir. Y si además hay que importar lo que sí podemos producir, entonces, ¿de qué vivimos? Bueno, ¿qué economía tenemos? Entonces nos dijeron, no importa, es que les vamos a prestar plata. Bueno, debemos 200.000 millones de dólares, debe Colombia. Y ahora no hay ni con qué pagarlos y el país tampoco se desarrolló. Preguntas rápidas para respuestas rápidas. Usted criticó en estos días la reunión de Cali, la de la COP, que le faltó un tema. Usted criticaba que les faltó un tema. Sí, sobre todo Gustavo Petro y Susana Mohamed no hablaron del centro de la reunión de Cali. Ellos llegaron a Cali a seguir hablando del cambio climático y la transición energética. Y resulta que esta era una reunión especializada no para hablar de eso, sino para hablar de biodiversidad y hablar de biopiratería. Para eso era que era esa reunión, para desarrollar un acuerdo internacional que se firmó hace muchos años. Y esto es como si eso no existiera y resulta que ese es el tema de la reunión.
¿sí? Porque las grandes transnacionales del mundo, empezando por las norteamericanas, están saqueando los recursos naturales de Colombia y del mundo entero. La biodiversidad, resulta que Colombia es uno de los países más biodiversos del mundo. O sea que a los que más nos están robando es a nosotros. Entonces, ¿cómo nos podemos desarrollar si los recursos en los que tenemos ventaja no los quitan? Y eso Petro no lo mencionó, ni Susana Mohamed. Es increíble. Me engaño a la gente. Y allá se fueron a repetir como loros lo mismo que venían hablando de otro tema que es importante, el cambio climático y la transición energética. Pero es que hay que hablar del problema ambiental en todos sus aspectos, porque ese es un problema que tiene muchas aristas y hay que mirarlo con detenimiento. Y ellos no hicieron eso. Bueno, para cerrar, usted regresa a la lucha electoral. Su nombre está sonando. ¿Usted quiere regresar, quiere retornar al Congreso? Pues hay mucha gente que me está planteando la posibilidad de volver al Senado. Yo lo que he dicho es que eso podría suceder, pero no tengo una decisión tomada. Vamos a mirar qué cosas se pueden hacer. Como a Manuel Ospina, pues estamos también en eso. ¿Qué acuerdos se hacen? Hay que crear un gran proyecto político que evite tener que escoger, voy a decir una cosa amarga, que no haya que escoger en el 2026, en la segunda vuelta, entre el SIDA y la hepatitis B. O sea, que no vamos a seguir con las políticas de Petro, ni vamos a regresar a las anteriores a Petro. No, aquí necesitamos como una tercera posibilidad, una tercera opción, ¿cierto? Que sea capaz de sacar a este país de todos los gravísimos problemas. Y si en ese proyecto yo soy útil en algo que tenga que ver con el Congreso, con mucho gusto lo hago, pero no tengo una decisión tomada, estoy escuchando opiniones que dicen los unos, los otros, pero bueno, mi vocación es de servidor público, entonces cuenten con que algo a favor del progreso de Colombia voy a hacer en el 2026, ya veremos exactamente qué. Y cerramos con eso. Históricamente siempre obtuvo buenos resultados electorales. ¿Qué aprendió de las últimas derrotas? Pues que uno en política a veces gana y a veces pierde, cosa que es por supuesto muy sabida. Fueron campañas muy distintas, ¿no? Sí, digamos que no es lo mismo en la campaña una alcaldía que un senado o la presidencia que un senado, son cosas distintas, pero lo que más me agrada es, ustedes no se imaginan el cariño y la solidaridad y el respeto que estoy sintiendo en la calle de gente que no me conoce, con la que nunca he cruzado una palabra y me abordan y me dicen, siga, es más, me siguen diciendo senador a pesar de que ya no soy senador, como un acto de generosidad conmigo. Bueno. No, pero es que hay una cosa, perdóneme, yo creo que más allá de las diferencias que habían y hay, es normal, usted genera mucho respeto y como senador generaba mucho respeto y la gente reconoce eso, además en un momento en que la política está por mínimo, ¿cierto? Entonces, ahí hay una figura que se destaca y yo quiero hacer ese reconocimiento. Yo terminaría por mi lado con esta cosa. Creo que todo lo que está planteando Jorge Enrique hacia adelante vuelve a aparecer esa figura fundamental en una democracia que busca transformarse, que es un gran acuerdo nacional, que pisoteó Gustavo Petro. Es decir, lo grave es que lo volvió masacote, pero yo creo que hay que recuperarle el sentido profundamente democrático y transformador que tiene esa estrategia y que permite unir por encima de las diferencias. Álvaro Gómez Hurtado, poner acuerdo sobre lo fundamental, y creo que podemos definir lo fundamental. Paro acá porque yo no soy el entrevistado. No, bueno, muy grato contar con su presencia en este programa, casi que inaugural, doctor Robledo. A ustedes mil gracias, Adolfo y Juan Manuel, y les deseo todo el éxito en este programa, que les vaya muy bien en este nuevo esfuerzo. Muchas gracias. Gracias. No solo en el libro, sino en el libro. Sin vale pelos la pena que lo lean, vale la entrevista. pena, créanme que no se arrepiente. Sin pelos en la lengua también en la entrevista. Muchas gracias. Gracias. Un poquito largo, pero vale la pena. Es larguito, pero vale la pena. Bueno.